Hoy en Asuntos Legales conversamos con el licenciado José Enrico Valenzuela, que llega a hablarnos sobre los tribunales federales en Estados Unidos, cuáles han adoptado las reglas de evaluar el uso de la inteligencia artificial en sus escritos. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Amaury. Gracias por tenerme aquí. Buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza en Teleoro, mi gente. Gracias y feliz 2024. Eso le iba a decir, feliz año, porque no lo había visto desde que comenzamos y total, ya casi se va el primer mes. Así mismo es, ya estamos casi al otro lado del primer mes y tenemos la fiesta de San Sebastián. Hay mucho ambiente positivo, gracias a Dios, en Puerto Rico corriendo. Así que, Muy bien, muy bien. a verte. Y algo que está corriendo bien terrible es esto de la inteligencia artificial. Usted sabe, como yo he dicho en otras veces, yo estoy cursando la maestría y están bien pendientes de que el uso de la inteligencia artificial no sea lo que predomine en la entrega de reflexiones, ensayos y demás. Y hoy nos toca hablar sobre, ¿verdad?, los tribunales en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando allí con esto? Pues así es, como todo ocurre, lamentablemente la tecnología trae sus virtudes y ¿verdad? Y sus desventajas. A veces las personas tratan de alguna manera suplantar o tratar de, diría yo, sustituir su propio criterio con este tipo de inteligencia, la cual realmente llegó para quedarse también. ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial, aunque está obviamente en desarrollo y podría malutilizarse, como precisamente estamos en esta intervención hoy, podría utilizarse como una herramienta, como por ejemplo vendría siendo para traducciones de idiomas distintos, para de igual forma tener más conocimiento en términos personales. Pero en cuanto a la creatividad se refiere, tanto los tribunales como instituciones, como tú muy bien mencionas, educativas, se han tenido que enfrentar a esta situación porque las personas de alguna manera lo utilizan o lo mal utilizan para cheat o para hacer ¿verdad? Para tratar de engañar, lo cual se supone que así no, que no sea de esa manera. Así que ya en una situación en un tribunal federal en Texas, el quinto circuito, lamentablemente, perdón, Texas, Luisiana y Mississippi, que es el circuito que comprende esa región, tiene ante sí una situación de una mala utilización de, en este caso, de inteligencia artificial en los escritos que se presentan ante el tribunal. Y el propósito también de esta intervención es para, de alguna forma, alertar a los colegas y a las personas que están en la profesión legal y de igual forma en otras profesiones a que indaguen sobre si trabajan para alguna organización privada o si trabajan, por ejemplo, para el que dan servicios al público en general, estén pendientes del servicio que ustedes ofrecen y que sus empleados o ¿verdad? Las personas que dan servicios junto con usted no estén utilizando estos mecanismos de forma errónea, porque Mm, pudieran haber sanciones éticas. Y eso fue precisamente lo que ahora está ante la consideración del circuito que ya mencioné, el quinto circuito. mm, Y de igual manera, el Tribunal Federal en Texas, el Tribunal de Distrito Federal, ya adoptó una enmienda a las reglas locales donde obliga a los abogados a identificar, en caso de que sospechen sobre la mala utilización de inteligencia artificial en sus escritos, a que justifiquen si están utilizando esta inteligencia o no. mm. ¿Y por qué digo esto? Porque ya el tribunal se ha dado cuenta que si no se le responsabiliza al abogado, pues de alguna forma pudiera estar utilizando esto porque su cliente se lo instruyó o porque el mismo abogado lo quiere hacer, y eso está mal, eso está incorrecto. Ok. Así que ya vemos cómo los tribunales están moviéndose en una dirección de alguna manera, limitar la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial. Una pregunta, licenciado, o sea, a ver si yo estoy captando bien este tema. Básicamente, lo que más se encuentra es el tema de la traducción, ¿cierto? En los Bueno, escritos. en la traducción estamos bien. La traducción de alguna forma se permite porque tú estás traduciendo algo que viene de un idioma en su origen a otro, A ¿verdad? Y otro. eso, de alguna manera, eso sí hasta inclusive podría estar hasta protegido de alguna forma manera por los copyrights porque es una traducción, Ok. ¿verdad? No es una copia. Pero hay situaciones que se dan donde fabrican argumentos, Mm, sobre todo en lo legal ujú, y hacen, hacen de alguna forma referencia a citaciones de jurisprudencia o casos que se han decidido, ujú, y cuando se corrobora si ese caso fue decidido de esa manera o no, no ujú, es cierto. mm. Claro, Entonces, porque
Si estamos hablando, por ejemplo, de ChatGPT, por poner un ejemplo, ella se va a nutrir de lo que encuentre en las redes y no todo lo que está en las redes es real. O sea, que no necesariamente esa búsqueda que hizo, ¿verdad?, es pertinente o es aceptable porque se puede nutrir de una fuente que no es cierta. Así es. Y entonces puede inducir a los tribunales a error. Mm, Y en vez de utilizar el mecanismo real, local, que es verificar los casos tal y como se decidieron, si utilizas inteligencia artificial, podría de alguna manera inducir a error al tribunal diciendo hechos que no son ciertos, ¿verdad? ujú. Y ahí la falsedad pudiera convertirse en una sentencia. Y eso no es lo que queremos. Claro. Eh, en Ahora cierta usted medida, mencionó, perdóneme, licenciado, usted sí, mencionó, es que esto está muy bueno, usted mencionó que, por ejemplo, si el abogado la utiliza, debería justificar entonces el uso, que no es que está prohibido del todo si hay una justificación o entendí mal. bueno, si es un abogado, entiendo que no debería utilizarlo. Ok, ok. O sea, en términos, cuando digo de utilizarlo para el tribunal, es Ujú, porque es el trabajo que estás haciendo. ujú, Es como por ejemplo, que venga un médico y el médico no se preparó para esa intervención quirúrgica y entonces antes de hacer la intervención quirúrgica no se preparó siendo médico, ¿verdad? Teniendo el título. Y supongamos que ese médico coge un video de alguna de YouTube o de algo ujú, y se deja llevar en la operación por lo que dice el vídeo. ujú, Pues, mire, eso está mal porque esa persona estudió ujú, precisamente para ser médico y constantemente se tiene que ir educando. ujú. No puede utilizar esa herramienta para de alguna manera sustituir su propio criterio. Ok. Y eso es lo que persigue el tribunal. Ok, y han habido casos, licenciado, perdóneme, han Sí, habido, ¿sí? ¿Nos sí, puede ya hablar un poquito de hubo eso? uno precisamente en New York, además de que el caso este que está considerándose en el quinto circuito en Texas, donde los abogados, voy a hablar de Nueva York, el de Nueva York se dio porque el abogado no estaba admitido al tribunal federal en ese estado. Al no estar admitido, lo que hace es que se busca otra persona que sí está admitida y utiliza la firma de esta persona para radicar escrito. Y hasta ahí vamos bien. Ujú, El problema fue que cuando se empezaron a radicar escritos, se les fue la mano y empezaron a citar casos que no eran lo que ellos estaban diciendo que había ocurrido. ujú, El tribunal se percata y sanciona al abogado severamente al punto de que lo desaforaron. ujú, Eh, y el caso está en nuestras redes sociales a través de Verbum PR, tanto en Twitter X, Facebook e Instagram, donde se resume todo lo que ocurrió y transcurrió en ese caso en particular. Pero lamentablemente, como no hay una legislación uniforme a ujú. nivel federal, ni tampoco los estados lo están de alguna manera adoptando o atendiendo, debo decir, pues estas circunstancias ocurren. Y la idea del segmento es que las personas lo sepan utilizar. Ujú. Ah, eso quería preguntarle si ya se ha establecido en algunos estados, ¿verdad?, algún tipo de regla para trabajar con esto. Precisamente el estado de Texas, en el Distrito Federal, sí creó una regla, enmendó, debo decir, la regla local, para de alguna manera responsabilizar a los abogados en caso de que identifiquen que alguien está utilizando inteligencia artificial. Ujú, Así que, por darles un ejemplo, si uno está litigando en un caso civil o criminal, si uno ve que la otra parte de alguna manera está utilizando esta herramienta, uno como abogado tiene la obligación de decírselo al tribunal y el tribunal entonces va a indagar con ese abogado a ver si está utilizando o no este tipo de inteligencia artificial. mm, Y hasta ahora esa es la regla que se ha enmendado. Mi sugerencia es que en Puerto Rico los tribunales, el Poder Judicial aquí, de alguna manera adopte una regla similar a esta regla que ya está adoptada en el estado de Texas, mm. de manera pues que nos evitemos problemas eventualmente. Licenciado, ¿y cómo usted ve el panorama de acuerdo a su experiencia y al avance? Porque esto de la inteligencia artificial hoy es una cosa y ya mañana como que evolucionó y va muy rápido. Pues yo creo que el problema más que nada es cómo la gente aprenda o no a utilizarlo. Y me Ok. explico. Cuando, por ejemplo, empezaron los beepers, no sé si recuerdas, Hmm. pues No, la no, yo no gente, me acuerdo de eso, ¿no? yo sí me acuerdo. Fíjate, hay un pequeño dato de Ya, admisión. pero ¿se acuerda de su unidad? Unidad, por favor. Unidad 3950305 todavía me acuerdo. Muy bien.
pero bueno, lo que quiere decir con esto es que cuando eso empezó, pues al principio pues era una herramienta bien útil, ¿verdad? Ujú, Pero después la gente pues lo utilizaba para hacer chistes, esto y lo otro. Entonces, pues se perdió el propósito en aquel entonces hasta que después entraron los celulares y ahora pues vemos los problemas que también han traído los celulares, ¿verdad? ujú. Sobre todo con las cámaras. O sea, así que el ser humano siempre comete los mismos errores, a veces hasta por las mismas circunstancias, ¿verdad? Lo único que varía son los actores o las actrices. Ujú, Pero en esta situación yo creo que se puede manejar como dije al principio, es una buena herramienta para las traducciones, para cosas que son del día a día, pero no para utilizarlo para el tribunal. ujú. Será el ejemplo del médico que no va a operar por YouTube, ¿verdad? Así que yo creo que hay mucho que aprender sobre este tema. Es un tema que va a seguir en desarrollo y que para ello pueden entrar a nuestras redes sociales en Verbum PR, de igual manera de acceder a nuestros cursos de educación jurídica continua en verbumprdigitalshock.com. Muy bien, Gracias. gracias, gracias licenciado. Ahí en pantalla estuvo la información en todo momento. Siempre es un gusto hablar con usted porque uno aprende muchísimo. Estamos, Amén. gracias, Gracias, gracias. Audrey. Sí, no, y después otro día nos trae el tema de, creo que por allí por Harvard sacaron a una por estar haciendo copy-paste. Después hablamos de eso, no sé si ya lo discutió, pero ese tema es Esa, va- interesante también. eso, ese es para la próxima. Muy bien, que esté bien y feliz año, licenciado. Gracias, Audrey. Muy bien, vamos entonces a una pausa, pero regresamos en breve con más de Mi Gente por aquí por Teleoro, el canal de la familia.